La guerra comercial que liberó Donald Trump en el llamado Día de la Liberación está en el aire. Un panel de 3 jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York bloqueó el plan de Trump de imponer aranceles a las importaciones de prácticamente todo el mundo. El tribunal determinó que Trump se extralimitó en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales para declarar una emergencia nacional y utilizarlo como justificación para imponer los aranceles. These judges failed to acknowledge that the President of the United States has core foreign affairs powers and authority given to him by Congress to protect the United States economy and national security. Sin embargo, este jueves el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos congeló esta decisión. Por lo tanto, los aranceles permanecerán vigentes por ahora, mientras que los jueces analizarán los argumentos legales. Esto significa que Trump mantendrá los aranceles impuestos a China, México y Canadá. Para China son del 30% en todas las importaciones, mientras que para México y Canadá son del 25% principalmente sobre bienes que no están contemplados en el TEMEC. Además, la decisión inicial del Tribunal de Comercio tampoco contemplaba la reducción o suspensión de aranceles sobre el acero, aluminio y automóviles. La atención legal apunta a terminar en la Corte Suprema, en donde los jueces de mayoría conservadora tendrían que decidir si la guerra comercial de Trump puede o no continuar su camino. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¿Qué cantidad de frentes abiertos tiene Donald Trump, su gobierno? Y mire que apenas son algunos meses al frente de la presidencia, apenas unos meses en la Casa Blanca, y abre frentes a diario. Está este tema que veíamos ahora, por supuesto, el asunto de Elon Musk, que se baja del barco, uno de los principales asesores, uno de los hombres más ricos del planeta, las visas, el tema de las visas a los estudiantes, las revisiones a sus redes sociales. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches, Fausto. Hola, Manuel. Fausto, buenas noches. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Muy buenas noches, ¿Cómo estás, Manuel? Alicia? Muy buenas noches. Pues así trae al mundo, además bailando Donald Trump. ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? Hay que recordar que una de las razones por las que fue electo presidente es porque el electorado de Estados Unidos pensaba que era el más competente para manejar la economía. Le había ido bien, digamos, en su primer periodo le había ido relativamente bien. Le fue bien y luego llegó la pandemia, la manejó mal y en cualquier caso el veredicto sobre cómo había sido económicamente el cuatrienio de Trump quedó en suspenso. Pero el electorado le tenía mucha confianza. No me refiero solo al trabajador industrial que dejó de votar demócrata para votar por él, para que lo protegiera. Hablamos del capital financiero. La gran novedad fue el éxito con el capital tecnológico. En ese sentido, el fracaso del principio del gobierno de Trump es más notable considerando las expectativas que generó. Se decía desde el principio, lo que propone no es realizable o es contradictorio. No puedes tener aranceles y al mismo tiempo mejorar o hacer crecer la economía, son inflacionarios. Y por otra parte, Trump, visto desde fuera de Estados Unidos, que eso no aparece en la medición del PIB, ha destrozado todas las alianzas estratégicas con Europa, con Japón, con Corea del Sur, con México y con Canadá. Nosotros hemos sido como país muy prudentes, pero parte de las lecciones del principio de Trump es ¿de qué vale ser aliado si tratas mejor a cualquiera? Pues sí, o te meten en la misma canasta, ¿no? En la misma cesta de adversarios, en no pocas ocasiones. ¿Cómo lo ves tú, Alicia? Ya empiezan a salir una serie de análisis relacionados con la pérdida potencial de la base política de Trump y además la posibilidad de que pierda la Cámara de Representantes en 2026, que es cuando más procesos electorales se realizan, ¿no? Las elecciones intermedias. Y evidentemente él está apostando a que su política de corto plazo tendrá resultados de mediano y largo plazo. Y para un político puede funcionarle esa retórica, pero para el bolsillo no. Y al final de cuentas lo que tienes hoy es una importante desaceleración económica, pero
que se deriva particularmente, no tanto del aumento de importaciones ni nada, sino de la precaución del consumidor a gastar. Lo que vemos es eso, o sea, inclusive en los procesos de inflación, el gasto del consumidor, o sea, el precio subió, y en estas condiciones la gente no está gastando porque la importación, o sea, al suspender todos los minimis, todas las importaciones de China, una muy buena parte de lo que se importaba de China era consumo diario, consumo diario hasta de leche, consumo diario de 1000 cosas. Entonces lo detienes, al final de cuentas sube el precio. Si tú tienes la amenaza de que tu teléfono celular te va a costar 25% más y después no, resulta que es 100% más, y empiezan también las grandes corporaciones a ver que los costos de producción se incrementan porque esa economía es muy cara. En realidad es muy cara, y él pretende que de la noche a la mañana te vayas a los Estados Unidos. No hay alternativa. Entonces estas condiciones pesan sobre un consumidor que cada vez retrae más su capacidad de consumo. Esa economía se mueve, el 80% de esa economía es consumo. Ese 80% representa aproximadamente el 42% del consumo mundial. Wow. Sí, porque esa economía es la que mueve. El consumidor norteamericano es el corazón que ha impulsado desde la década de los mediados de los 90, de los 80, ¿no?, a la economía global. Entonces, cambiar eso, pues no solamente le va a revertir a él, está empezando a tener... Ese es el reto, entonces, dirían, el principal reto, el económico. ¿Tú cómo lo ves, Fausto? Y el político. Bueno, yo pienso que después de los primeros 100 días de gobierno se acaba sus iniciativas, o de alguna manera queda muy disminuido, muy debilitado. Su peor error fue apostar por innovar algo en la economía, los aranceles, es decir, regresar al siglo pasado. Es como querer vender un celular sin Wi-Fi, ¿no? O sea, pues entonces mejor poner el cable. Y era lo que quiso quizás hacer, ¿no? Es decir, hacer mejor el pasado, pero es ilógico, es muy irracional. También nos quedamos cortos porque a veces solamente lo analizamos como un presidente, pero él es más que un presidente, es un showman. A él, como dice John Bolton hoy en New York Times, le interesa mucho ganar el Premio Nobel de la Paz. Por eso le interesa pues que negocie Ucrania y Rusia. A veces les da por abajo de la mesa patadas, y que si ya tiene un enviado especial para Israel y si ya hay una nueva propuesta. Y creo que de alguna manera, pues ahora ya que está asentándose después de los primeros 100 días, creo que queda en huesos. Es decir, su innovación resultó ser un fiasco. Ayer, antier, ya le están tirando los aranceles, a pesar de que se reactivó el día de hoy. Pero sí, es un presidente que su principal característica es querer ser un medio de comunicación. Él es un generador de contenidos, y por lo tanto creo que está en el lugar equivocado. ¿Y se está equivocando en el cálculo? Porque no le han salido varias a decir. Sí, porque hay contrapesos. Si no tuviera contrapesos Estados Unidos, pues estaría parecido a México o similar con lo que ocurre con la reforma, pero en el caso de él se encuentra con una corte fuerte, con unos jueces fuertes, con alguien que le está diciendo, oiga, está tomando decisiones que no vienen al caso. Es decir, él cree o le quiere vender a la población estadounidense que el presidente Biden fue un desastre y que dejó prácticamente al abismo a Estados Unidos, a punto de caer en el abismo, y no, y los jueces dicen, a ver, piénselo bien, o sea, no, esto no es para que de alguna manera le declare la guerra a los chinos y a los estudiantes, que esa es otra guerra cultural que se está metiendo en un asunto muy grave, porque está queriéndose meter con el sueño americano. Es decir, la grandeza de Estados Unidos fue la libertad, fue un gran productor de libertad, fue un exportador de libertad, y ahora lo que hace es lo contrario. Es decir, hay escasez de libertad y quiere implantar el pensamiento único en las universidades, que es algo absurdo. Ahora, tampoco es que sea una sorpresa, ¿no? Lo ha vendido. Él ha tenido este discurso desde hace un buen rato, desde hace un buen tiempo, y él, vaya, se lo han comprado. Muchos de quienes votaron por Donald Trump están esperando eso, Luis Miguel. Totalmente. Estamos en sociedades polarizadas. Entonces, cuando le preguntan a los republicanos cómo está viendo las cosas, desde preguntas, ahorita al hilo de lo que decía Fausto, ¿qué tan mal dejó las cosas Biden? A los republicanos les preguntan y 80% dice las dejó pésimo.
y obviamente los demócratas el porcentaje es exactamente el contrario. Mucho de lo que estamos viendo es un presidente que quiere ser un medio, coincido con Fausto, pero que preside sobre una sociedad polarizada que cree que él gana más exacerbando la polarización. Una de las grandes dudas para mí es, hay quien cree todavía que Trump tiene un gran plan y que falta echarlo a andar. Y habemos quienes creemos que literalmente lo que tiene son una cantidad de ideas que están hechas bolas en la cabeza de él. Entonces, desde eso hay una discusión que para mí es pertinente, ¿hay un gran plan en marcha o simplemente tenemos un improvisado que todos los días lo que quiere es ganar la noticia en redes sociales o en sus mensajes? Y son ocurrencias. Ahora, ya hay quienes están bajando el barco. Está el caso de Elon Musk, por ejemplo. Bueno, Elon Musk lo bajaron sus accionistas, ¿no? Hay que ser muy sinceros porque finalmente en las dos reuniones del Consejo de Administración que tuvieron también con el estallido del SpaceX se ha encontrado con un problema serio. Él se ha opuesto y ha hablado con el presidente Trump para reducir la presión sobre China. Ha sido un semi-aliado chino, igual que Corporate America, y al final de cuentas, en estos procesos, él hizo un trabajo específico, que fue determinar qué áreas podía tener recortes, en qué condiciones podría recortarse. ¿Cómo justifica su salida cuando ve el presupuesto y dice, mira, no hiciste ni la mitad de lo que te pedí? O sea, dijimos esto y no lo cortaste, ¿no? Ahorita Trump tiene un verdadero problema de base social, porque a quien le pega mucho es al trabajador, al del, ¿cómo le llaman? Blue collar, que es el que le apoyó desde la base demócrata por la desaparición de los derechos de educación y los derechos de salud. El Medicaid les pega directo en el, no sé si en el cinturón, el blue collar, lo que tú quieras llamar. Es lo que te digo, que de pronto no se dieron cuenta de cómo empezaron a minar sus nuevas bases de apoyo político. Y Elon Musk, al momento de empezar a revisar estas condiciones y decir, mira, si yo me quedo una semana más, me dieron el término de 10 días, si no me quedo sin la empresa. Así fue. Entonces fue y renunció, punto, no hay más. Y su papel fue patético también. Sí, patético. Sí. Como recortador. O sea, a ninguno le convino comparsa. que estuviera ahí Musk, ni a Trump ni a Musk. No, pero al final de cuentas le quitó también el subsidio al SpaceX y no le está dando subsidio al Tesla. Porque lo que se aprobó en el BBB, como le dicen, el Big Beautiful Bill, es un recorte efectivo a la transición energética y al subsidio a los autos eléctricos. Se quitó el 75%. Y ellos, el Tesla, particularmente en los Estados Unidos, se vendió gracias al apoyo de Biden en la política de los chips, ¿no? Del Act of Chips y de los vehículos eléctricos y de la sustentabilidad. Se vendió fuertemente y alcanzó los niveles de hoy. Si tú hoy ves la caída de las ventas, sí, no se explica por qué no los importes de China. Se explica porque ya no tienen subsidio. Ahora hubo pocos empresarios que le apostaron tanto, le metieron tanto dinero como Elon Musk a la campaña de Trump. Sí, yo creo que su salida representa el fracaso de estos primeros 100 días de Donald Trump. La gran apuesta o la gran sorpresa era que Musk iba a ser como su patiño, quizás, pero de alguna manera, pues no, obviamente no era muy incómodo tenerlo ahí, ¿no? Le picaba los ojos a Marco Rubio, tenía problemas con Starmer, el británico, y Marco Rubio se llevaba las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿cuál es el papel de él? Inclusive una de las imágenes públicas o de las discusiones públicas que hubo fue entre Musk y Marco Rubio. Si ustedes recordarán, en una reunión que tuvieron con varios de los secretarios de Donald Trump. Y eso habla precisamente del enorme fracaso. Yo creo que la idea de Trump fue generar un shock, una doctrina de shock al inicio de su gobierno, diferenciarse totalmente al de Biden y quiso hacer una especie de microrevolución económica y cometió el grave error, ¿no? Si algo es racional es la economía, si algo racional es el comercio, y él quiso reinventarse a través de los aranceles hasta que llega un momento en donde ha decaído.
esa confrontación con China de que yo te pongo 140, ese escalamiento en pocas horas, era ridículo. No funciona. Auténticamente ridículo. Su popularidad no anda ni de cerca en su mejor momento. Pues sí, ¿no? su base seguramente lo sigue, ¿no? 35-40%, pero hasta ahí. Ya es un techo que de alguna manera no va a crecer. Quizá la gran pregunta es, el próximo movimiento de Trump es doblar la apuesta o matizar. Esta semana aparece este apodo que a mí me encanta, Taco. Sí. Que es Trump always chicken out, que es algo así como Trump siempre se echa para atrás. En buena medida lo que vamos a tener es el dilema de él va a radicalizarse o va a corregir algunas cosas. Dice Alicia, tiene mucha razón, se enemistó con el nuevo electorado republicano, pero también se desgastó mucho con empresarios. Cuando vemos las críticas del sector financiero por la cantidad de barbaridades que ha hecho, La de hoy. Sí, sí. las críticas del sector tecnológico, yo diría, es una presidencia que perdió amigos y aliados a una velocidad vertiginosa, y yo no estoy seguro que le sea tan fácil recuperarlos como le fue perderlos. Es para mí uno de los temas. Pues sí. Ahora se le acabó la luna de miel, ¿no? Eso sí. Pero imagínate nada más lo contradictorio. Hoy la nota es, y mañana es el escándalo, ¿no?, del día, que justamente en su iniciativa presupuestal está introduciendo un impuesto, no se introduce, se facilita la introducción de impuestos a la inversión extranjera, directa en los Estados Unidos o financiera. Inversión extranjera financiera. ¿Tú te imaginas qué cantidad de filiales del mundo hay en Estados Unidos? Y esas filiales o esas empresas, ¿qué cantidad de inversionistas estadounidenses y fondos y recursos del gran público tienen en Estados Unidos? O sea, es un impuesto a las ganancias porque eres signo extranjero, porque entonces... Imagínate las empresas, me voy a decir una empresa mexicana, ¿no? Cualquiera que vaya y se establezca allá tendrá un impuesto diferenciado frente a cualquier otra norteamericana. Ya les quitaste la posibilidad a todas las mueblerías de los Estados Unidos de vender barato porque no pueden importar muebles chinos. Sí, sí. ¿No? A todas. Es que te estás llevando entre las patas a los tuyos. 5 de las grandes, de las que están en, ¿cómo le llaman? En Main Street. Sí. Están en bancarrota. Así. Entonces, ¿a dónde vas a llevando ir? entre las patas la economía de los tuyos. Y hoy dio a conocer una lista de las ciudades que le incomodan a él porque protegen más a los migrantes, las ciudades santuario. Entonces da la sensación de que en los próximos días, semanas, vendrán algunos operativos en contra de los migrantes para pues generar espectacularidad y espectáculo y rating, ¿no? Que es también lo que busca el presidente. Y es un problema, ¿no? Cuando no le salen las cosas a un presidente, ya lo hemos visto, empieza con la pirotecnia, ¿no? Sí. Empieza con las acciones estridentes. Lo que me preocupa es un presidente que no puede con Rusia, no puede con China, no puede con Israel, pero voltea al sur y dice, con este sí puedo. Y mira que puede, ¿eh? Y se ensaña. Alicia, gracias, muchas gracias. Buenas Fausto, noches. muchas gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.